Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy, viernes 8 de noviembre del año 2019, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras. Y me acompañan, además de nuestro invitado especial, el ingeniero químico Juan Carlos Eduardo Roldán Villalobos, con quien vamos a estar hablando acerca de la convocatoria a un referendo para decidir si Costa Rica está de acuerdo o no con la explotación petrolera y el gas natural. Nuestro compañero y contertulio permanente, el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Buenas, don José Aquiles, Roy, Carlos, buenas, gusto tenerte por acá. ¿Te conocen? Bastante bien, bastante bien. Bueno, me conocen más a mí que yo a él, ¿verdad? Más viejo. Más viejo, exactamente. Bueno, con la barba usted parecía más viejo usted que él. Ah, sí, pero no, la cédula dice otra cosa, eso es lo importante. Es que por ser liguista es que se ve más viejo él, entonces. No, es más bien, la liga le da juventud. Muy buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Licenciado Roy Naranjo Abarca, buenas noches. Buenas noches, don José, doctor, y por supuesto, don Carlos, un gusto, no tenía el placer de conocerlo, y por supuesto a todas las personas que nos siguen todos los viernes. Don Carlos Eduardo Roldán Villalobos, buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros en un tema tan importante, don Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad y a todos los que nos están observando, pues espero que este ratito sea un ratito de aprendizaje, que podamos compartir mucha información que espero que les sorprenda, porque yo creo que mucha gente no conoce la información que vamos a dar aquí hoy. Lo interesante de este caso es que cuando la gente habla sin haber escuchado, dice que estamos en contra de la explotación petrolera, del petróleo. Cuando escuchan, la gente cambia la idea. Sí, yo he conversado con muchas personas, o con algunas, no con muchas, me han dicho que lo que usted expone y ha expuesto en medios de comunicación tienen el aval de ellos. Pero bueno, vamos a hablar de eso dentro de un rato, ¿verdad? Para que la gente esté pendiente de lo que vamos a estar comentando esta noche. Como es nuestra costumbre, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Bien, vamos a dar una información sobre el cáncer de próstata. Estamos en este mes en que nos vamos nosotros también a identificar con esta causa. También vamos a hablar sobre cáncer de pene y cáncer de testículo, tratando de aprovechar el mes en ese tipo de lesiones tumorales. El cáncer de próstata es de muy lento crecimiento. Entonces una persona puede tener ya la lesión en la próstata y no tener molestias durante mucho tiempo. Entonces el no tener molestias no nos exime de poder tener un tumor en la próstata. En todo caso, cuando ya se empiezan a dar molestias, el paciente podría tener prostatismo, que también son síntomas parecidos a los del crecimiento prostático benigno, en los que el paciente se despierta varias veces durante la noche a orinar, le cuesta empezar el chorro, tiene un goteo terminal, tiene ardor para orinar, orina muchas veces durante el día y en algunos casos puede presentar hematuria, que es orinar con sangre. Pero no necesariamente, como les digo, los pacientes van a tener sintomatología teniendo un cáncer, porque el cáncer puede estar localizado en una parte interna de la próstata y como es de lento crecimiento no da tanta molestia. Hemos hecho diagnósticos de cáncer de próstata cuando encontramos metástasis en el hígado o metástasis en hueso, ya un cáncer que se extendió y el paciente nunca tuvo prostatismo. Así que, como lo hablamos la semana pasada, este mes el llamado es hacerse el examen de antígeno prostático específico cuantificado. Eso es muy importante, tiene que ser cuantificado porque los criterios diagnósticos han cambiado bastante. Antígeno prostático específico, cuantificado y llevárselo a su médico de confianza. A raíz de este examen, Machón Cordero, ¿cómo se llama Machón? Yo como Machón lo conozco. Machón de San Pablo, estaba contando una experiencia que vivió con este examen, pero ya lo hace de una forma jocosa, al estilo de Machón Cordero. Manuel Francisco Cordero. Correcto. Hay un saludo en San Pablo, León Cortés dice que siempre ve el programa, igual que a su compañero Alejandro Madrigal también, del grupo de la banda municipal, de la banda de San Pablo de León Cortés, de la Cimarrona, más bien, de León Cortés. En Copey, don Rafael Rivera me dijo la semana pasada que él ve todos los programas, que él nunca pasa informando la sintonía, pero que él ve todos los programas. Don Rafa Rivera de Copey.
Bien, muchísimas gracias a don Rafa. Estuvo en la municipalidad don Rafa, ¿verdad? Sí, es un líder comunal. Líder comunal de Copey y de Dota, del cantón de Dota. Bien, licenciado Roy, con la nota de la semana. Gracias, don José. Bueno, a raíz de los cambios, de todos estos cambios que está realizando la Dirección de Tributación Directa relacionados a su plataforma electrónica, muchas personas se están llevando la sorpresa que cuando van a cancelar sus impuestos se encuentran con timbres de educación y cultura pendientes de pago, algunos desde periodos que de hecho ya están prescritos, ¿verdad? Porque aparecen periodos 2012, 2013, etc. ¿Qué es el timbre de educación y cultura? Este timbre es un impuesto que deben pagar las personas jurídicas, en este caso los obligados son las sociedades mercantiles, como lo vemos en la imagen. El periodo fiscal es anual y se pagan en los meses de febrero y marzo de cada año, y el cálculo se determina en base al capital neto declarado en la declaración anual de impuestos sobre la renta. ¿Qué pasa? Que las sociedades que son contribuyentes del impuesto, o sea, que son económicamente activas, el Ministerio de Hacienda se lo calcula o se lo carga, ¿verdad?, a sus impuestos. Entonces es como cancelar cualquiera de nuestros servicios públicos. Vamos al banco o a través de las plataformas electrónicas y buscamos timbre de educación y cultura y lo cancelamos. En el caso de aquellas sociedades que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero que lo declaran, deben declarar, que están obligadas a declarar en cero el timbre de educación y cultura, lo deben cancelar a través de la plataforma EDI7 en el formulario D110. Entonces, para que no nos llevemos más este sustillo, ¿verdad? Porque muchas personas se lo están encontrando ahí pendiente. Así es, don Roy, muchísimas gracias. Bien, el referendo es un mecanismo de consulta popular consagrado en el artículo 105 de la Constitución Política de Costa Rica. En Costa Rica se ha celebrado uno, que es el de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana. Y hay intento de varios de referéndum. El de don Carlos está ya avanzado, ¿verdad? El que está proponiendo don Carlos, él nos va a hablar y nos va a explicar al respecto, y esto tiene la importancia de que el pueblo puede decidir votando si está de acuerdo o no en que se dé un referéndum. Esa es la decisión de la mayoría de los costarricenses, contrario a cuando se aprueba una ley a través de la Asamblea Legislativa, en donde son los 57 diputados quienes deciden en teoría por el pueblo, que a veces se olvidan del pueblo y toman decisiones por el pueblo. En este caso sí, la mayoría de los electores costarricenses somos los que decidimos si sí o no en el tema del referéndum. Y de esto vamos a hablar con don Carlos, porque don Carlos presentó esta petición de referéndum que ya fue aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Está en la recolección de firmas. Correcto. Pero tal vez para que nos empapemos, don Carlos, explíquenos qué es el referéndum y cómo ha avanzado hasta el momento, para que luego entremos ya en el tema de fondo del mismo. Bueno, algo interesante de este referéndum es que sería el primero convocado por el pueblo, porque el del TLC fue convocado por el presidente de la República y los diputados de Liberación Nacional en ese momento, ¿verdad? Hay varias formas de convocar un referéndum. Una es con la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, o sea, 38 votos. La otra es el presidente convocándolo con el apoyo de la mayoría de la Asamblea. Y la otra es contando con 170.000 firmas, que es lo que nosotros estamos tratando de lograr. El equivalente al 5% del padrón electoral. En donde sería el pueblo el que lo convoca. Y vale la pena mencionar que el mismo presidente del Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que la idea del referéndum no es sustituir a la Asamblea, que lo que se debe llevar al referéndum son aquellos temas que por alguna razón los políticos no quieren discutir y que nos afecta a todos. Y justamente en ese momento sobre el país priva un decreto que prohíbe la explotación petrolera por 30 años. Quiero decirles a todos que somos el único país del mundo donde nuestros propios gobernantes le impiden a su pueblo usar sus recursos naturales. Eso es lo grave que estamos discutiendo. Ningún país del mundo ha renunciado al uso de sus recursos naturales como pretende hacerlo el gobierno. Eso atenta contra nuestros propios derechos. Hay un pacto llamado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
firmado hace más de 54 años, en el año 65 se Pacto San José. conocido como el Pacto de San José. Y en ese pacto, en el primer artículo, dice que todos los pueblos tienen derecho al uso de sus recursos para lograr sus fines y que bajo ninguna circunstancia se le puede prohibir a un pueblo el uso de los recursos que ocupa para la subsistencia. Entonces, lo que el gobierno hizo de condenarnos 30 años más a depender de recursos naturales de otros países, llámese petróleo, gasolina, lo que sea, es un tema que nos afecta a todos, no solo a esta generación, sino a las que vienen. Por eso es muy importante que convoquemos a un referéndum para que si tomamos la decisión de renunciar a nuestros recursos naturales, entendamos qué es lo que significa. ¿Okay? Dentro de un rato vamos a hablar sobre temas, pero les voy a dar nada más para que usted le ponga atención a lo que vamos a ver con otros ojos. En el año 2008, el precio del petróleo llegó a $130 el barril. Un documento de CEPAL de las Naciones Unidas indicaba que mientras lo estábamos comprando a $130 el barril, producirlo en América Latina costaba $5. Se lo vuelvo a aclarar, algo que producir cuesta $5, nos lo estaban vendiendo a 130. Sí, $125 más. $125 más. Y entonces ahí es donde comenzamos a pensar qué habría pasado si en los últimos 20 años Recope junto con el ICE, que tienen tecnología para hacerlo y luego lo vamos a hablar con calma, hubieran extraído el petróleo en lugar de estarlo importando. ¿Cuántos miles de millones de dólares nos habríamos ahorrado que tendríamos en este momento invertidos en mejorar nuestros parques nacionales, en mejores carreteras, en plantas de tratamiento de agua? Tendríamos un desempeño ambiental no de papel, sino un desempeño ambiental real. Y bueno, el tema es que es un tema muy importante que los políticos no quieren discutir, por lo tanto creo que califica para ir al referéndum. ¿Y por qué don Carlos Eduardo Roldán Villalobos nos habla de esto? Porque don Carlos es un ingeniero químico, especialista en fuentes renovables de energía, trabajó para Recope por el espacio de 8 años, es profesor e investigador del TEC, ha realizado consultorías en República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y también es proponente del proyecto de ley para aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales. ¿Qué quiere decir esto, don Carlos, esta última parte? Muy bien, vamos a aclarar algunos conceptos y creo que tenemos una presentación ahí que podemos ir compartiendo. Primero, vamos a ver si podemos poner la presentación que tiene don Carlos ahí está. Perfecto. En la siguiente transparencia, vean, primero, esa es muy importante. Vean que el título no es solo extraer petróleo y gas natural, es aprovechar los recursos energéticos nacionales, que son los renovables y los fósiles. ¿Por qué estoy hablando de esto? Más adelante ustedes se van a sorprender, pero les puedo adelantar cosas como estas. Costa Rica hace poco tomó la decisión de no continuar el proyecto de Iquis y mucha gente lo aplaudió. Yo he escuchado al ministro de Ambiente y Energía decir que él sueña con sobrar plantas hidroeléctricas. Mientras nosotros hacemos eso, Centroamérica genera térmicamente el equivalente a 10 plantas de Ventazón. ¿Cómo puede un país teniendo energías renovables no aprovecharlas y que los demás países pongan plantas térmicas? Ven, esas son las cosas que queremos discutir. Pero antes, para poder hacer la discusión en la siguiente transparencia, vamos a aclarar que las energías se dividen en dos: las energías renovables y las energías no renovables. Lo que pasa es que alguna gente dice, yo no quiero petróleo, yo prefiero la energía solar. Miren, de aquí que está mi hermano, el doctor Roldán, él puede entender lo siguiente: yo no puedo sustituir los carbohidratos con proteínas, no puedo sustituir las proteínas con carbohidratos. Sin embargo, químicamente yo puedo convertir un carbohidrato en proteínas. Solo que vos sabes que eso es un trabajo muy grande, es costoso, pero se puede. Técnicamente, químicamente yo puedo convertir el azúcar en proteínas con reacciones químicas. Bueno, convertir las energías renovables en las energías que se usan para transporte implica un costo muy alto, que afecta a la competitividad del país, que puede generar desempleo, que puede afectar las tarifas de los buses eléctricos. Hay un estudio, por ejemplo, que indica que los buses de transporte eléctrico provocaría que el transporte en las zonas rurales se incremente las tarifas de buses un 68%. Me dicen que tenemos que ir a la primera pausa,
ingeniero. Vamos a la pausa y regresamos. Hoy conversando con el ingeniero Carlos Eduardo Roldán Villalobos acerca de si conviene o no que Costa Rica explote petróleo, y para eso se está convocando un referéndum, donde más adelante vamos a explicar por dónde camina toda esta historia. Y de por qué don Carlos defiende que sí es importante la explotación petrolera en Costa Rica, por todos los argumentos que nos está empezando a enseñar y los que más adelante va a compartir con nosotros. Regresamos en un instante. Internet 100% fibra directa a tu oficina, comercio y hogar para que navegues en otro nivel. Fibra de 6 megas, 17.600 colones. Paquete Cable Santos básico más 6 megas de fibra con un costo de 25.500 colones. Con las nuevas tarifas de Cable Santos, conéctese y disfrute de la velocidad y la estabilidad de nuestro servicio. Contáctanos al teléfono 2546-2525 o al correo mercadeo@coopesantos.com. Ok, ingeniero, esta es la lista de materiales que necesitamos para la construcción. ¿Dónde los vamos a comprar? En las ferreterías de Coopetarrazú tenemos todo para la construcción, siempre con muy buenos precios, marcas de calidad, y nos esmeramos en la atención de nuestros clientes. Que juntos cada día hagamos crecer nuestra comunidad. Somos Coopetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Y educativo que se transmite todos los viernes a partir de y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche, y a partir del jueves de la semana siguiente este programa también estará en YouTube, como todos los programas de Hablemos. Hoy conversando con el ingeniero Juan Carlos Eduardo Roldán Villalobos acerca de si conviene o no que Costa Rica explote petróleo, y ya él nos está explicando, nos está empezando a explicar de por qué considera que sí es importante que Costa Rica tome esta decisión. Aunque a veces parece que es una lucha contra el mundo también, porque hay mucha gente que también se opone al proyecto. De hecho, hoy aquí don Pablo Chacón de San Gerardo Dota nos está diciendo que está totalmente en contra de este proyecto, que no hay justificación, y considera, dice don Pablo Chacón en resumen, que el referido referéndum es un tema inviable o no viable en Costa Rica. Pero son criterios. También estaba viendo aquí el criterio de don Antonio Galva, que dice que Costa Rica tiene que decidir si está de acuerdo con que se explote el petróleo vamos a ver cómo el título de don Antonio Galva, que fue el presidente de los gasolineros de Costa Rica. Dice: el país escogerá entre mantener precios de la gasolina o proteger el ambiente. Bueno, yo creo que más bien son las dos cosas, ¿verdad? O sea, hay países como Colombia, Noruega, el mismo Guatemala, que han producido petróleo sin afectar el ambiente. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, en el mismo caso de Guatemala, ellos tienen 30 años de producir petróleo en Petén, que es un parque nacional. ¿Y por qué muchos de ustedes no lo saben? Porque no ha pasado nada. Si hubiera pasado un incidente grave ambiental, habría sido noticia. Y eso es la realidad. Yo quiero comentarles tal vez que el tema nos está explicando la energía renovable y la energía, sí, rápidamente para que la gente entienda el concepto. Sí. Volviendo a la transparencia, algo importante es de que las energías también no se usan directamente. Por ejemplo, yo el petróleo tengo que transformarlo en diésel y gasolina. La energía del viento hay que transformarla en electricidad.
Y vean qué interesante que en la siguiente transparencia se comprueba que el 64% de la electricidad del planeta se produce quemando combustibles. Entonces, hay mucha presión de parte de grupos de expertos científicos en Europa que dicen, óigame, ¿por qué están incentivando el transporte eléctrico si la electricidad la estamos produciendo con carbón? Entonces, cuando hacen todo el análisis, descubren que las emisiones de CO2 van a aumentar con el transporte eléctrico en lugar de disminuir. Porque es más eficiente usar un carro de diésel, produce menos emisiones por energía útil, que quemar carbón para producir electricidad y metérsela a un carro. Entonces, ese es un dato que es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Y los otros dos transparencias nos tienen que llamar la atención. Primero, existen en el planeta 1.300 millones de personas sin acceso a electricidad. Y en la siguiente, tenemos más de 2.700 millones de personas que todavía cocinan con leña. Eso lo pueden ver en la siguiente transparencia. Entonces, el problema energético del planeta es que hay una gran cantidad de seres humanos que no están teniendo acceso a energías comerciales como las que tenemos nosotros. Entonces, vemos la siguiente transparencia. Tenemos que tomar en cuenta que para Costa Rica el petróleo es muy importante, pero para el planeta solo el 33% de la energía proviene del petróleo. Entonces, aquí comenzamos a pensar, bueno, pero ¿y el otro? Más del 50% son otras energías fósiles, como el carbón y el gas natural. Podemos pasar a la siguiente. Ahí podemos ver que el consumo de petróleo está aumentando, es la línea roja, que el consumo de gas natural está aumentando, que el consumo de carbón disminuyó, pero está tendiendo a aumentar de nuevo, es la línea intermedia. O sea, independientemente de lo que queramos hacer, la realidad es lo que estamos haciendo. Seguimos dependiendo del petróleo y cada vez hay mayor consumo, ¿verdad? Y si la siguiente, vean que las proyecciones que hacen las agencias internacionales indican que el consumo de energía va a aumentar, pero principalmente en los países en vías de desarrollo. Porque ya dijimos que si la gente no tiene acceso a electricidad y cocina con leña, pues conforme comiencen a tener acceso a energías, van a incrementar el consumo de energía. Entonces, esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Podemos pasar a la siguiente. Y aquí es donde nosotros comenzamos a preocuparnos, porque resulta que si las energías fósiles se siguen usando, pues tenemos temor en todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y el cambio climático. Aquí yo llamo la atención como científico de que los políticos están utilizando ese tema como caballo de batalla. Sin embargo, la situación no es tan grave como la están poniendo. Yo he escuchado a periodistas, no voy a decir nombres, decir que es que tenemos que trabajar contra el calentamiento global para lograr la subsistencia de la raza humana. Y yo me quedo diciendo, ¿pero qué están hablando? Resulta que el Acuerdo de París tiene como meta evitar que la temperatura aumente 1,5 grados o 2 grados a final del siglo. Pero vean qué interesante, no es con respecto a la temperatura de hoy. Los 2 grados es con respecto a la temperatura de 1850 y 1900, y ya aumentó 1 grado. Entonces, lo que puede ocurrir de aquí a fines del siglo es que la temperatura aumente entre medio grado y 1 grado. ¿Cómo pueden decir ustedes que el ser humano está en peligro de extinción por una cosa de esas? ¿Verdad? Entonces, no podemos comer cuento. O sea, hay que entender que sí tenemos que proteger el ambiente, que sí nos interesa evitar el calentamiento global, pero no es el fin de la humanidad. ¿Ok? Entonces, ubiquémonos en esto. Sí, usted dice que se puede convivir. Se puede convivir. Y luego, vean qué interesante la siguiente transparencia, porque el acuerdo, aquí es lo que les decía, el Acuerdo de París en su segundo párrafo lo dice claramente. Vean que dice ahí que muy por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. ¿Ven? Y la temperatura aumentó 1 grado. Entonces, ahí se ve como que hay una manipulación. Pero bueno, vean la siguiente transparencia y ubiquen a Costa Rica. Costa Rica es la línea roja que está ahí. Esas son las emisiones per cápita asociadas a la quema de combustibles y cemento. Y vean qué diferente es lo que hacemos nosotros comparado con lo que hacen los demás países europeos, etc. Vamos a quitar los casos extremos, la siguiente, para nada más comparar Costa Rica con países como Israel, Japón, etc. Costa Rica emite menos de la mitad de lo que se emite en Japón, menos de la tercera parte. Esto no es un tema de tamaño, es un tema de porque es per cápita. Es per cápita, exactamente. Lo que pasa es que esto lo que demuestra que es que Costa Rica es un país en vías de desarrollo.
los países desarrollados tienen ya un consumo per cápita de energía asociado a su nivel de vida. Vean la siguiente transparencia, y esto nos va a sorprender. ¿Saben qué porcentaje de las emisiones del ser humano están asociadas al sector transporte? Solo un 14%. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que el problema de las emisiones de CO2 no son los carros. 25% es la generación de energía eléctrica y la calefacción de los países fríos. Y más de un 24% está asociado a la deforestación y cambios en el uso del suelo. Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque si un país en este momento está generando energía eléctrica con carbón, lograr el Acuerdo de París es simplemente decir, ponga plantas eólicas y solares. Y ya, baja el consumo de carbón. Pero cuando un país ya hizo lo que muchos países no están comprometiéndose a hacer, porque no hay ningún país que se esté comprometiendo a generar la energía eléctrica 90% renovable. No hay ningún país que se esté comprometiendo a reforestar el 25%, el 30% del territorio como lo hizo Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Como ya nosotros hicimos el trabajo que muchos países no están queriendo hacer, ahora lo que pretenden hacer es que usted tenga que cambiar sus vehículos de diésel y gasolina por vehículos eléctricos. ¿Ven? Y lo grave de esto, vamos a volver a las transparencias, es que a nivel nacional, la siguiente, el 73% de nuestra energía sí depende del petróleo, porque no tenemos carbón y no tenemos gas natural. Perdón, si tenemos gas natural, yo lo he visto y lo he quemado, pero no lo queremos aprovechar. Entonces condenamos a nuestro sector productivo a depender de derivados del petróleo que cuestan el doble hasta el triple del gas natural, simplemente porque no queremos aprovecharlo. Y las consecuencias son desempleo. Bueno, perdón, don Carlos, tal vez podemos explicar en esa qué son los combustibles líquidos, que son de un 70%. Diésel, gasolina, jet fuel, exactamente, búnker, esos son los combustibles líquidos. Podemos ver otra vez la transparencia y vean este dato, es interesantísimo. En este gráfico se puede comparar la cantidad de vehículos por cada 1000 habitantes. Costa Rica tiene 300 vehículos por cada 1000 habitantes. España tiene 600. Escuchen bien, España tiene trenes eléctricos, tiene metros, la gente vive en ciudades muy modernas, pueden andar en bicicleta, pueden andar a pie, lo que quieran, y aún así tienen el doble de vehículos que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Costa Rica, irremediablemente, su parque automotor va a comenzar a aumentar. Todos nosotros tenemos hijos que algún día aspiran a tener un vehículo. ¿Qué? ¿Y qué sucede? Vean la siguiente. Costa Rica hace un plan de descarbonización con unas metas muy interesantes. Plantean de que el 100% de los buses del año 2050 sean eléctricos, que el 100% de los taxis sean eléctricos y el 60% de la flota de vehicular de carros livianos, carros de vehículos, sean eléctricos. Pues hice un estudio en el cual hago una proyección de cuánto es lo que nos va a costar eso. Y resulta que a ustedes, a todos los costarricenses, ese plan de descarbonización implica dedicar más de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares que vamos a invertir para cambiar una flota de diésel y gasolina a electricidad, en vez de dedicarlos a los problemas nacionales más graves: pobreza, educación y red vial, que para mí es lo vital. ¿Por qué? Porque ¿de qué ganamos tener carros eléctricos si no invertimos en carreteras? Seguimos desperdiciando la energía. Y a pesar de que el plan de descarbonización lo cumplamos, vean qué interesante la siguiente, el consumo, las barras rojas, son el consumo de petróleo de Costa Rica proyectado. Ahí pueden ver ustedes, el de 2018 es la primera barra roja, la segunda es el consumo proyectado de petróleo que tendríamos en 2050 sin el plan de descarbonización, y la siguiente es con el plan de descarbonización. O sea, aunque el plan de descarbonización se cumpla, vamos a consumir más petróleo en el 2050 que y ahora. Tenemos que seguir pagándolo a precios exagerados de 26 veces el precio que nos saldría. Tenemos que ir a la nueva pausa, vamos a la pausa, hoy conversando con el ingeniero don Carlos Eduardo Roldán Villalobos acerca de si conviene que Costa Rica apruebe, mediante el referéndum, decida si explota el petróleo o no lo explota. Vamos a ver ahora dónde está el petróleo y cómo lo vamos a explotar. Esa es la otra parte interesante de todo este asunto. Ahí lo vamos ¿verdad? a ver exactamente. Porque ya nos ha hecho una inducción aquí bastante interesante don Carlos de las razones que él defiende para que este proyecto o este referéndum tenga éxito a futuro. Vamos a la pausa y regresamos. Mi nombre es Alberto Sosoreña
vivo en la reserva indígena Quitirizí, estudio, tengo 15 años, vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana. En mis tiempos libres me gusta andar a caballo y jugar bola y también salir a caminar. Aquí en la reserva hace 4 años llegó el internet gracias a Cable Santos y me ha servido mucho a mí y a mi hermana, que ahora estudia en la universidad. Por medio del programa Hogares Conectados hemos recibido una computadora, lo cual ha beneficiado a toda mi familia para acceder a internet. Mi nombre es Gretel María Ureña Vázquez, vivo en Quitirizí. Gracias a Dios ahora por medios de Hogares Conectados tenemos la facilidad de tener el internet, ya que ellos dos son beneficiarios y con eso ellos se ayudan para hacer sus tareas, ella en la universidad, entonces ella estudia desde la casa. Con ese beneficio que nosotros tenemos nos ahorramos un montón hasta pasajes, hasta las mismas copias, o sea, todo lo ellos lo buscan por medio de internet gracias a Hogares Conectados. Mi sueño es verlos profesionales, me siento muy orgullosa de ellos. Para promover un cambio hacia la agroecología, para el mejoramiento físico, químico y biológico del suelo, para mejorar la nutrición de nuestras familias. Soy Henry Guerrero, hice crecer mi biofábrica de abonos orgánicos en Zarcero gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para fomentar la transformación productiva, para fortalecer la competitividad. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche y a partir del día jueves también lo podrán ver en YouTube. Hoy conversando con el ingeniero don Carlos Eduardo Roldán Villalobos, acerca de si conviene o no que Costa Rica explote petróleo, que es la propuesta que él está defendiendo, y lo hace con argumentos muy sólidos, como lo hemos estado viendo. Aquí la idea no es un debate, sino que exponga las razones por las cuales él considera que debe explotarse el petróleo en Costa Rica y el gas natural. En su momento, si alguien quiere tener una posición encontrada, desde luego también tendrá el espacio necesario para que lo venga a discutir. Un saludo a don José Alberto Flores Campos, que lo mandaron a reposo a tomar agua sin azúcar y sin nada, tiene puro yogur por un mes. Así es que ojalá que doña Tina le cumpla eso a don José Alberto Flores. Y desde luego nada que imperial. Nada imperial, y el bar de Chilo se perderá un cantante por lo que resta de este mes. Bien, don Carlos, usted nos estaba explicando todo este análisis que usted hace muy profundo de por qué usted considera que sí debe explotarse el petróleo en Costa Rica, pero lo hace además con base científica muy sustentada, que es lo que muchas veces hace falta. Nosotros siempre decimos no a algo y sí a algo, pero no sabemos ni de lo que estamos hablando, ¿verdad? Correcto. Y en ese sentido, pues la idea nuestra es que usted continúe con esa exposición científica para que luego al final nos diga si en Costa Rica hay o no petróleo y cómo lo vamos a extraer. Perfecto. Sí, bueno, una reflexión que tenemos que hacernos, lo pongo aquí en la transparencia, es que para que un país crezca y progrese, cada generación está obligada a entregarle a la siguiente un mejor país, con más empleo, con menos pobreza, con mejores salarios, etc. El problema que tenemos... Eso no suena como político, ¿verdad? Pues tiene que tocarse, ¿verdad? Sí. El tema es que no lo estamos logrando. O sea, el desempleo es altísimo, es el desempleo récord en la historia de este país. Tenemos casi una década con un desempleo por encima del 8%, en donde durante algún momento siento que se ha sostenido, pero mucha gente está consumiendo la riqueza de las generaciones pasadas, viviendo de herencias. También tenemos el peor desempleo de América Latina, o uno de los peores, para no dejar a Venezuela por ahí, ¿verdad? Y algunos indicadores que podemos ver, como acá, el desempleo es mayor al 12%, 1 de cada 3 niños nace condenado a vivir en la pobreza,
la deuda del gobierno supera el 50% del PIB y con la reforma fiscal, con el IVA, no se va a resolver el problema del déficit, o sea, va a seguir creciendo y no tenemos recursos para carreteras. Esa es la realidad del país. Entonces, en 3 minutos vamos a entender por cómo llegamos a esto. ¿Por qué tomamos decisiones equivocadas en el pasado que ahora nos salen en la cara? Por ejemplo, lo que vivimos hoy es lo que dejamos de hacer en el pasado, ¿verdad? O lo que hicimos en el pasado. Y bueno, vamos a ver qué cosas dejamos de hacer. La primera, le dijimos no a la minería de cielo abierto. ¿Por qué pongo este jugador ahí? Porque todos los países tienen una competencia abierta para ver quién logra generar mejores empleos. ¿Ok? Y nosotros le dijimos no a la minería a cielo abierto cuando otros países como Chile lo han demostrado que lo pueden hacer sin ningún problema. La siguiente, le dijimos no a una refinería. Resulta que en los últimos 5 años no tener refinería provocó que Costa Rica importara diésel y gasolina en lugar de petróleo y refinarlo. El resultado nos costó $1.200 millones más. En 5 años es lo que nos ha costado no tener refinería. Y nos va a costar más, ¿verdad? Porque va a haber mayor consumo de diésel y gasolina. Entonces, tarde o temprano tenemos que llegar a discutir nuevamente eso. Nos van a cobrar, lógicamente, refinarlo. Claro, es más. Y cada vez va a ser más caro para los países refinarlo porque ellos van a tener mayores necesidades. Exactamente, ¿verdad? Y luego, el negocio se lo están dejando a alguien. Nosotros importamos el diésel y la gasolina de Estados Unidos. Ahora va a haber unos datos de Estados Unidos, pues puedo adelantar, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Y aquí tenemos que parar, hacer un alto. Vean qué interesante. Nosotros no aprovechamos el 76% de nuestras fuentes renovables de energía que se pueden utilizar para producir electricidad. Vean la siguiente. Y vean esa barra que ustedes ven de color amarillo, café, mostaza, es la generación térmica de Centroamérica. Y la barra roja, anaranjada que está al final, es la generación de reventazón. O sea, Centroamérica genera una gran cantidad de energía térmica, mientras Costa Rica tiene energías renovables que no aprovecha. Entonces, eso, señores, es una responsabilidad ambiental. El sector, podemos pasar a la siguiente. Eso nos muestra la cantidad de energía renovable que no estamos aprovechando. Vean, en el tema hidroeléctrico solo estamos aprovechando el 27%, o sea, un 73% de nuestro recurso hidroeléctrico no lo estamos aprovechando, que si se desarrollara generaría muchísimo empleo. Tenemos el 22% de la geotermia, el 12% de la energía eólica, etc. Mientras nosotros tenemos esas energías que no las vamos a aprovechar en los próximos 20, 30 años, la siguiente, esto de acá son los escenarios de expansión de la generación de energía eléctrica de Centroamérica. Ahí donde ustedes pueden ver carbón, ven también donde dice GNL. GNL es el gas natural líquido. Resulta que Centroamérica no tiene tantas energías renovables, entonces está pensando instalar 5.000 megas mínimo de plantas térmicas que van a operar con gas natural importado, líquido, que es caro. Nosotros tenemos gas natural en San Carlos. Si nosotros lo desarrolláramos, podríamos vendérselos a ellos para que no importen en lugar de usar el nuestro, pero esa no es la idea del proyecto. La idea del proyecto es que fomentemos y apoyemos la generación de energía renovable, eléctrica renovable, para exportar la electricidad a Centroamérica y evitar o reducir los más de 300 millones de toneladas que va a emitir el sector eléctrico en los próximos 20 años. Sí, que nos van a impactar, lógicamente. Y nos van a impactar, porque una tonelada de CO2 emitido en Guatemala es lo mismo que emitirla en Costa Rica. Claro. Es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, el proyecto va por ese lado. La siguiente, ese es el dato que les mencionaba, la cantidad de toneladas. Vean, 317 millones de toneladas va a emitir el sector eléctrico regional centroamericano, no nosotros, centroamericano. Eso es 20 veces lo que emite Costa Rica en un año. ¿Ven? Entonces, uno piensa, bueno, pero el sentido común, señores. Si tenemos energías renovables, vamos a desarrollarlas, vamos a permitir exportarlas a Centroamérica y lograr que Centroamérica baje la generación térmica. Ese es uno de los pilares del proyecto. Vamos a la siguiente. Y le dijimos no al petróleo. Y aquí es donde comenzamos a entrar en el tema que pues es el tema más morboso del proyecto, es el tema que más nos interesa. Y aquí viene la pregunta. Resulta que he hecho una revisión de los compromisos que tomaron los países de cara al Acuerdo de París.
y todos estamos comprometiéndonos a reducir las emisiones, pero ninguno se está comprometiendo a dejar de producir petróleo. Más bien, vean qué interesante estos datos que conseguí de la prensa. Hace 2 meses, la siguiente, hace 2 meses Estados Unidos rompió el récord en producción de petróleo de su historia. Estados Unidos, escúcheme bien, duplicó la producción de petróleo en menos de 9 años. ¿Por qué? Porque hay mercado. Ese es el tema. Entonces, si ya demostramos que vamos a consumir petróleo, hay que entender que tenemos que escoger cuál es la mejor forma, la forma más sensata de garantizar y de producir el diésel y la gasolina que vamos a usar en el futuro. Entonces, aquí es donde tenemos que centrarnos qué es lo que más nos conviene desde el punto de vista económico y qué es lo que más nos conviene desde el punto de vista ambiental, porque les va a sorprender algunos datos que también les voy a mencionar. Y no solo Estados Unidos, vean la siguiente. Noruega va a aumentar su producción de petróleo en el Ártico. La siguiente. El gobierno de México prevé que la producción de petróleo crezca como no lo hace desde 1982. O sea, México va a producir más petróleo. La siguiente. Brasil adjudicó 2 bloques en la mayor subasta petrolera de Brasil. La siguiente. República Dominicana, un país con el que nosotros estamos compitiendo, lanzó una ronda de licencias para explotar 14 bloques de petróleo. Y les va a sorprender la siguiente. Nicaragua está a un paso de comenzar a recuperar 300 millones de barriles de petróleo en el Pacífico, en un sitio que fueron 5 geólogos costarricenses los que le dijeron a Nicaragua que había potencial ahí, hace más de 20 años. Y vienen los noruegos y los van a sacar los noruegos junto con los nicaragüenses. Les puedo comentar así también rápidamente, y aquí vean lo que les decía, ese es el estudio de la oficina CEPAL de las Naciones Unidas, que indicaba que en el año 2005, producir petróleo en México costaba $4 el barril y nos lo estaban vendiendo a 130. ¿Okay? No lo incluye aquí, pero ustedes lo pueden buscar en internet, pueden buscar costo de producción de petróleo en Colombia, y Colombia en este momento está produciendo petróleo a $7,7 el barril. ¿Okay? Entonces Costa Rica también puede hacerlo, nosotros lo podemos hacer. Y podemos volver tal vez aquí para ir... Antes de, porque ya tenemos que ir también a la pausa, a la última pausa, ¿existe petróleo en Costa Rica? Eso es lo que vamos a mostrar. Ok. Sí. Ahí está. Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? El Pacto de San José. Eso ya lo podemos adelantar. Que ahí donde está el artículo que les decía, podemos pasarlo a la siguiente, y ahí donde está el petróleo de Costa Rica. ¿Okay? La parte amarilla. La parte amarilla es donde está el petróleo. Entonces vean que es interesante porque está fuera de parques nacionales, muy lejos de las playas, mucho está en la zona del mar, hay un potencial muy fuerte cerca en el mar patrimonial. En el mar patrimonial. Entonces podemos desarrollarlo sin necesidad de afectar el ambiente. El de San Carlos en particular tiene algo muy interesante. Primero, hay un río... Pareciera que es la zona más extensa, ¿verdad? La de San Carlos. La de San Carlos es la zona más extensa. De hecho, en la siguiente transparencia viene cuantificado cuánto petróleo se estima que hay ahí. Fue un estudio que hizo Wester Atlas en el año 88, que les dijo, mire, les voy a contar, ese es un escenario 50%, ¿verdad? Hay un escenario que da mucho más petróleo todavía, pero ese escenario indica que la mayor parte del petróleo está en Limón Norte y San Carlos, y el valor de ese petróleo son $270 mil millones, 10 veces la deuda del gobierno. A eso es lo que el gobierno renunció o pretende que renunciemos con ese decreto. Bien, vamos a ir a la última pausa. Regresamos hoy conversando con el ingeniero don Carlos Eduardo Roldán Villalobos acerca de si conviene o no que Costa Rica apruebe la explotación de petróleo, y ahí vamos a la última parte. Okay. Ya que don Carlos termine de hacer su exposición y de conversar al doctor Roldán, que está en contra de ese proyecto. Regresamos un instante.
Canal Altavisión es la herramienta para que su negocio crezca sin parar. Anúnciese con nosotros. Consulte por nuestros precios que incluyen la elaboración del anuncio. Recuerde que la televisión es el único medio de comunicación que le permite ver y escuchar al mismo tiempo. Aproveche y lléguele a su público meta. Llámenos al 2546-2525 y consulte por nuestros paquetes publicitarios. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Y hoy en 8 estará con nosotros la licenciada Bilvia González, que es la jefe del Departamento Legal del ICAFE. Va a estar hablándonos acerca del tema de los migrantes aquí con el asunto de la cocina de café, si están, qué tienen que hacer para estar a derecho o qué no deben de hacer, el tema del seguro social con los trabajadores del café. Así será un tema muy importante con la licenciada Bilvia González, jefa del Departamento Legal del ICAFE de hoy en 8. Hoy conversando con el ingeniero don Carlos Eduardo Roldán Villalobos acerca de si conviene o no que Costa Rica explote el petróleo. Y yo, como ya el espacio es corto, don Carlos, antes de que le conteste unas preguntas del doctor, me gustaría que nos informe por dónde va el tema del referéndum, qué hay que hacer para decir si estamos de acuerdo o no con el mismo, cuándo se termina de recoger las firmas y que siga a partir de ahí, de una manera muy rápida, porque ya nos quedan como 5 minutos de programa nada más. No, el tema es muy claro, vean. Lo que yo les he estado diciendo es, hay motivos por el cual ese tema tiene que ser discutido. Entonces, ingresen al Facebook, aprovechemos nuestras energías Costa Rica y ahí van a encontrar un mapa donde van a ver en qué sitio pueden ir a firmar. En esa zona tenemos la bomba del empalme y la del cruce. En la bomba del cruce hay un formulario, entonces ustedes pueden ir ahí y pedir que quieren firmar para convocar el referéndum. La firma no es que ustedes estén de acuerdo con el proyecto, es que ustedes están de acuerdo en que esto tiene que ser discutido, ¿ok? Y yo creo que hemos dado suficientes argumentos para indicar que sí tiene que ser discutido. De hecho, ya aquí convenció a José Alberto Flores Campos, dice que él es miembro del Consejo Consultivo Ciudadano del Cambio Climático, muy buen planteamiento y programa, coincido mucho con él mismo. Bueno, le voy a dar una reflexión sobre por qué razón a nosotros, desde el punto de vista ambiental, nos conviene sacar petróleo. En ese momento, Estados Unidos tiene que importar petróleo porque no logra cumplir todas sus necesidades. Entonces, el diésel y la gasolina de Costa Rica tienen el siguiente escenario de transporte. Llevan petróleo de Colombia hasta Estados Unidos en un barco que emite emisiones. Lo refinan en Estados Unidos usando electricidad producida con carbón. O sacan el petróleo en Estados Unidos con energía eléctrica producida con carbón. Lo refinan con energía eléctrica producida con carbón y luego nos lo envían en un barco que emite emisiones. Si nosotros lo producimos en San Carlos, se va a producir con energía eléctrica producida con energía renovable. Se puede refinar con energía eléctrica renovable. O sea, ese petróleo podría ser hasta carbono neutral, la producción de ese petróleo. ¿Ok? Entonces, viene un tema, ¿verdad? Desde el punto de vista ambiental, mandar a traer un recurso a miles de kilómetros cuando lo puedes producir cerca en tu patio, eso es también una responsabilidad ambiental. Sí, son miles de galones de combustible que quema cada barquito que llega a Costa Rica lleno de combustible. Exactamente. Y luego hay algo interesante. El mayor riesgo de derrames de petróleo ocurre en el transporte. También tengo datos sobre eso. En la extracción casi no hay riesgo de derrames porque los derrames quedan ahí y se pueden recoger. Pero si un barco encalla en Limón, el derrame de petróleo afecta a todas nuestras playas del Caribe. En cambio, si sacamos el petróleo en San Carlos, ¿qué va a pasar? Lo vamos a tener más controlado. Entonces, ese es el tema. Don Roy. Doctor, ¿usted la pregunta? No, era esa, que si se puede hacer en forma amigable con el ambiente, ya lo dijo. Se puede extraer petróleo de manera carbono neutral. Así es. Y lo otro es, don Carlos, si el país cuenta con los recursos financieros y profesionales, ¿verdad? Suficientes para no tener que traer esa... Sí, una excelente pregunta, porque mucha gente está diciendo que es que van a venir transnacionales a llevarse el petróleo. Primero,
Cuando usted en el sitio de Aprovechemos Nuestras Energías está el proyecto completo. Va a ver usted que hay un artículo que prohíbe la exportación de petróleo, o sea, petróleo tico para los ticos. Eso es lo primero. Segundo, los bloques se le dan a Recope y Recope puede subcontratar la extracción a empresas que hayan demostrado que pueden hacer esta actividad de forma amigable con el ambiente. Y hay una buena noticia. Resulta que hay una empresa en Costa Rica que a muchos nos llena de orgullo, que tiene años usando una perforadora de petróleo con otros fines. ¿Cuál es? La geotermia. Porque la forma como se extrae el vapor del subsuelo es la misma forma como se puede extraer petróleo y gas natural. Entonces nosotros no ocupamos que vengan compañías transnacionales. Posiblemente al inicio vamos a ocupar a algunos expertos para que hagamos el trabajo bien, mientras aprendemos. Pero que el ICE, los ingenieros del ICE, los geólogos del ICE podrían ser contratados por Recope para sacar el petróleo, lo hacen. Es más, escuchen bien, hay una de las cosas del proyecto es tratar de que la única concesión que está válida en este momento es una que tiene Malón en San Carlos también. Nosotros estamos buscando que con el referéndum ellos se vayan, pero resulta que Malón justamente buscó al ICE para que hiciera los estudios, hiciera todo el trabajo. Y a cambio de eso, oigan, a Malón se iba a llevar el 85% del petróleo, el 15% nos quedaba a nosotros. O sea, le dimos el 85% del petróleo que hay en San Carlos, una compañía internacional, para que ponga a trabajar a la gente del ICE. Yo no me voy a enojar acá por respeto a mi hermano, pero es una reverenda estupidez. O sea, si nosotros tenemos los recursos, no ocupamos a que venga una compañía internacional, y el proyecto plantea eso. Incluso, vean qué interesante, declaran servicio público la extracción de petróleo. Entonces, la ARECEP es la que va a ver las finanzas de Recope y le va a decir cuánto va a reconocerle por extraer el petróleo. Don Carlos, si se le diera viabilidad al proyecto, ¿se empezaría de inmediato a explotar o hay que iniciar nuevamente los análisis, la viabilidad para ver si existe el petróleo o no existe y toda esa logística para poder decir ya en cuánto tiempo tenemos petróleo? Bueno, primero le voy a dar una cuestión. Petróleo en Costa Rica hay, y hay porque yo lo he visto y tengo una muestra de ese petróleo en mi casa. Hay un río en la zona de Pataste, en San Carlos, en donde es un riachuelo donde usted remueve el suelo y brota petróleo de forma natural. Y óigame, no es negro, es interesante, es un color ámbar. ¿Sí? Es un petróleo muy liviano y muy limpio. Y luego cerca de ahí hay un pozo que construyó Recope hace 30 años que usted le pone un fósforo y prende fuego. Tiene 30 años emitiendo gas natural. O sea, gas natural y petróleo lo tenemos. Lo que hace falta es hacer los estudios que faltan, valga la redundancia, para comprobar si son yacimientos comercialmente explotables. Eso es lo que hay que hacer. Pero eso tiene también otro espacio-tiempo que sería bueno, el proyecto de ley, la ventaja es que el proyecto de ley le da a Recope plazos para que lo haga. ¿Y en cuánto tiempo, si se da, yo creo, estaríamos ya con explotando el petróleo y ya utilizándolo en Puerto Rico? Yo creo que, bueno, van a haber dos cosas, ¿verdad? Yo creo que los estudios que faltan y las primeras perforaciones se pueden hacer en 3 años. Pues ya en 3 años podemos verificar cuánto petróleo hay. Y vean qué interesante este beneficio que les va a sorprender. Resulta que Costa Rica tiene una deuda muy alta, ¿verdad? Perdón, tenemos un 50%, 60% de la deuda del PIB, esa es la deuda del gobierno. Investigué y resulta que Canadá la deuda es 92%. Y me quedo sorprendido. Sí, teóricamente debe que estar mejor que Costa Rica. Tiene mucho más deuda que nosotros. Pero vean qué interesante, cuando Canadá pide prestado, ofrece pagar 1 o 2% de interés anual. Costa Rica tiene que pagar un 9%. ¿Por qué? Porque cuando Canadá pide prestado, todo el mundo sabe que tiene petróleo y gas natural para pagar, tiene recursos naturales para pagar. ¿Qué pasa con Costa Rica? Como no tenemos garantía, tenemos que pagar un interés alto. El simple hecho de demostrar que tenemos petróleo reduce el riesgo país y puede hacer que el servicio de la deuda baje significativamente. Sin sacar un solo barril. Se puede renegociar, claramente. Tendríamos que volver nuevamente con una refinadora. Habría que volver con una refinadora, exactamente, sí, definitivamente. Yo tengo los datos y les puedo decir que Recope tiene hace 2 años y medio un estudio que lo tienen oculto que demuestra que la refinería china sí era rentable. Que Costa Rica, la Soresco, la que se ordenó ya. Sí, y lamentablemente el PAC con su, yo no les puedo decir, miopía, ¿verdad? No quiere que el estudio se dé a conocer. Entonces,
Bueno, pero yo espero que tarde o temprano el país vuelva a tener gobernantes sensatos que dirijan el país hacia el progreso. Los principales obstáculos que tiene usted para que este proyecto avance, don Carlos. Yo creo que la desinformación, porque es interesante, vean, el Tecnológico hizo una encuesta en un curso hace como 5 años y el 53% del pueblo estaba a favor de explotar petróleo. Un 12% también dijo estar a favor dependiendo de cómo se haga. Entonces el tema aquí es que, se los voy a poner así, cuando la gente pensaba que la Tierra era plana, nunca mintieron, era la percepción. Bueno, ahora tenemos una percepción equivocada de lo que es explotación petrolera. ¿Cómo nos convencimos de que la Tierra era redonda? Con información. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de lograr que el pueblo esté enterado de todos los detalles, de los riesgos que esto cubre, porque vean, esto es grave, se los voy a decir así. Estados Unidos es el principal productor de petróleo en este momento, pero tiene reservas para 9 años. Entonces, cada año tiene que encontrar reservas iguales a lo que extrae. Pero si en algún momento las deja de encontrar, eso es una alerta de que puede haber un faltante de petróleo. Y eso significa que el petróleo puede llegar a superar los $150 el barril. O sea, usted va a pagar más de 1.000 colones por litro de gasolina. Eso es lo que significa eso. Entonces, el riesgo que estamos teniendo nosotros de depender de diésel y gasolina extranjeros es un riesgo sumamente alto que no tienen por qué asumir las generaciones nuevas. Conclusión, doctor. Sí, totalmente viable, está demostrado que se puede ser amigable, que hay petróleo, que se puede ser amigable con el ambiente, que podemos bajar la factura de CO2 al prescindir de la importación de gasolina y diésel. O sea, todo está, los números están claros, ¿verdad? ¿Y en qué tiempo se llegaría al balance? O sea, la inversión que tiene que hacer Costa Rica para explotar y ya que esté generando y, bueno, que digamos ya empieza a ser rentable. Me dice la gente del ICE que un pozo petrolero puede andar unos 5 a 10 millones de dólares. Los estudios que pueden hacer falta pueden dar unos 20 millones de dólares, podemos hablar unos 30 a 50 millones de dólares de inversión. Y en solo un año nos ahorramos 1.300, o sea, no me da ni un mes para recuperar la inversión. Clarísimo, para los que teníamos alguna duda al respecto de ya. Un saludo a don Gerardo Ureña, que nos puso que estaba pendiente del programa porque quería informarse bastante bien al respecto. Bien, don Carlos, creo que ha sido muy claro, más claro no puede ser, con suficiente información, tanto elaborada por usted ya con buen criterio técnico y científico, y creo que ya lo que sigue es que la gente empiece a tomar decisión, sea a favor o en contra, ¿verdad? Que firme primero, ¿verdad? Sí, tal vez repetir, en la gasolinera El Cruce y la de Empalme, sí. Igual, si andan en San José, pueden buscar el mapa que les digo en Aprovechemos Nuestras Energías Costa Rica. De todas formas, yo les digo, si usted no quiere firmar, síganos en ese Facebook, porque ahí usted va a tener acceso a información de primera mano sobre el tema energético nacional, lo que está pasando en el país en desempleo, lo que están haciendo otros países para cumplir con el Acuerdo de París. O sea, va a haber mucha información ahí que usted lo va... Muchas gracias, don Carlos, por venir a informarnos, y creo que para nuestros amigos radioescuchas y los televidentes ha sido una información totalmente profesional la que se ha brindado, con el rigor científico que también esto requiere. Y reitero, si alguien quiere tener una posición contraria, pues con mucho gusto nosotros en el espacio que tendríamos que acomodar estaríamos prestos a darle también el espacio, porque se trata de que haya... Pero ojalá que venga con datos. Claro, no va a decir que en contra por estar en contra, ¿verdad? Exactamente. Bien, doctor, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, y que nos han hecho el favor de vernos por la televisión y escucharnos por la radio, los invitamos para que nos escuchen de hoy en noche en una edición más de su programa Hablemos, en donde vamos a estar hablando con la directora legal del café acerca de temas muy importantes ahora que se aproxima, o ya estamos en la recolecta de café. Hay mucho inmigrante acá, hay temas de mucha duda acerca de si pueden estar o no recolectando café, el tema del seguro social con ellos, en fin, todos estos aspectos que son de suma importancia en esta época en la zona de Los Santos y en muchas partes del país. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.